Bueno, pues ya comienza el Café de Periodistas de los viernes. Como saben, después en la segunda parte viene el debate político y ahora hacemos una pequeña intro sobre los principales temas que se abordan durante el informativo de hoy en Lancelot Televisión. Buenas tardes, Mar Arias, ¿cómo estamos? Mar, buenas tardes, Jorge. También el jefe de informativo de Lancelot Televisión, Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Bueno, los robos en el sector turístico parece... En fin, lo llamativo es que para mí son dos cosas, que antiguamente había muchas denuncias, se sabía esa sensación y ahora parece que hay menos, pero están volviendo, ¿no? Están volviendo, sobre todo llamó la atención lo que se llama lo de la empleada infiel. Empleada infiel, sí, así sí. lo llamaban, ¿no? El método. En el caso de que en viviendas vacacionales una mujer de la limpieza, de unos 44 años de edad, pues llamó la atención cómo llevaba a tiendas de compro oro una cantidad bastante importante de joyas, que se aprovechaba un poco pues de determinados turistas que a lo mejor pues no sabían que lo habían perdido ahí o lo que sea, y al final fue detenido en este caso por la policía. Porque lo que hacía es robarle a sus propios clientes, digamos. A los clientes, sí, a los clientes. Ella limpiaba en apartamentos de alquiler vacacional. Entonces me imagino que de varios alquileres, de varios apartamentos, iba robando a cada uno algo. Claro, y así hasta que acumuló una cantidad y lo llevaba. Y lo fue llevar a... Pero era frecuente, no era la primera vez que lo hacía. Lo hacían varias... Era repetidora, sí, claro, sí. Claro, acumuló una cantidad que llamó la atención en esa tienda de Comproro. Hablábamos con Susana Pérez y luego ella también ha dicho un poco lo que decías tú, dice esto pasa de vez en cuando, pero no es normal. Pero sí llamó la atención de estafas que están ocurriendo en hoteles con llamadas telefónicas, que por lo visto lo que le suelen decir es que a lo mejor un proveedor de suministros eléctricos o de agua, le quiero entender a Susana, pues llama como asustando al hotel, como diciendo que si no ingresan pues se les va a cortar, tal, claro, el problema que podría generar. Y en eso han querido llamar la atención, por eso hemos titulado también nosotros algo así como robos también, pero ya estafas, sí, que es lo que Susana Pérez los ciberdelitos. Pues vamos a oír a Susana Pérez, que es la responsable de la Confederación Turística de Lanzarote. Afortunadamente, pues parece que son algunos hechos puntuales, ¿no? Pues esos robos o hurtos que efectivamente en vuestras noticias, ¿no?, dabais a conocer, pero de manera general, lo primero que los establecimientos están muy en contacto, y también desde la Federación y Asociación ASOLAN, con las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil o Policía, para cualquier, obviamente, pues incluso indicios, ¿no?, que pudiera haber. Lanzarote en los últimos años, y así, bueno, las reuniones que hemos ido manteniendo todos los años, cara sobre todo a la temporada de verano o periodos estivales, donde viene obviamente pues más afluencia de turistas, nos reunimos, como digo, ¿no?, con las fuerzas de seguridad del Estado, pues para intercambiar, ¿no?, también por su parte datos, y los hechos están que, bueno, pues Lanzarote en los últimos años ha reducido obviamente pues ese número, ¿no?, de robos o hurtos. Sí que cada vez más, bueno, en todos los ámbitos, ¿no?, también en el particular se reciben, ¿no?, llamadas, y bueno, se ha tenido un par de llamadas hace un par de meses a las recepciones de los hoteles, ¿no?, haciéndose pasar pues por empresas proveedoras o de suministros, en el que se les urgía, ¿no?, hacer un ingreso o un pago a unas cuentas, si no, bueno, pues podría producirse el corte, ¿no?, de ese servicio o suministro, y bueno, son hechos que se han puesto en conocimiento, ¿no?, a las fuerzas de seguridad del Estado, y como digo, bueno, pues cada vez son más diversos, ¿no?, los posibles delitos que pueda haber, más sobre todo, como digo, en la parte de ciberseguridad, ¿no?, o de llamadas o de pagos, temas también de tarjetas. Bueno, pues lo importante, y yo lo dije ayer, es que Canarias, en general, el tema de que sea un destino seguro, en dos facetas, en la seguridad ciudadana y en la seguridad sanitaria, es importantísimo. Después viene todo lo demás, que es un añadido, que cuidemos las playas, que cuidemos nuestro entorno, que sea unas islas amables para el turista. Todo esto es importante, pero lo más que valora un turista cuando se le pregunta es precisamente la seguridad, tanto en el tema de la seguridad, digamos, física, de que no hayan robos, de que no le puedan amenazar por la calle, y eso en Lanzarote, por suerte, cada vez hay menos, pero no deja de ver de vez en cuando algún suceso puntual. Se producen, obviamente.
Bueno, por cierto, Andrés, que el Lancelot saca, creo, o Mar saca una encuesta sobre cómo valoran los ciudadanos, en este caso, cómo valora el Ayuntamiento de Arrecife y cuáles son los puntos, en fin, fuertes y más débiles de Arrecife. Una encuesta que ha encargado Lancelot Medios, que ha hecho Infortécnica y ha preguntado a una serie de ciudadanos de la isla cómo valoran a los políticos de Arrecife. Y bueno, valoran bastante bien a Jonathan de León, en segundo puesto valoran a Echedey y en tercer puesto a... Sí, no, Alfredo creo que tiene Alfredo, hasta sí. mejor valoración. El segundo. Es que depende, es el segundo, depende En de valoración, después en conocimiento es menos de eso. conocido. Eso es es. menos conocido. Claro, Alfredo. es que el problema Eso es que sí. cuanto más conocido eres, más difícil es tener una puntuación alta. Por eso la de Jonathan es importante, porque Jonathan es bastante conocido y además tiene una buena puntuación. En el caso de Echedey, que es uno de los más conocidos, porque pues, es uno de los más que lleva en política, pues, claro, le cuesta más tener mejor valoración. Sí, porque se encontraba, es verdad, porque tanto Jonathan como Alfredo, que es menos conocido, tienen mejor valoración. Y eso yo entiendo que es normal, porque al final tú te preguntas, claro. ¿conoce usted a tal? Dices no, pues ese ya no apuntó, pero al que lo conoce normalmente entenderá, pues puede ser un propio seguidor del PSOE, claro, o puede ser alguien más afín. No, pero ¿no? Alfredo también tiene buena puntuación, sí, sí. Sí, Alfredo tenía buena puntuación. No, y la encuesta también, lo que viene a decir un poco es que los márgenes que se están moviendo, Coalición Canaria y Partido Popular, si salieran los resultados de la encuesta, volverían a poder hacer un pacto, podrían pactar, incluso le da... Digamos que la ciudadanía mayoritariamente aprueban el pacto de gobierno que actualmente hay en Ayuntamiento de Arrecife, que sería PP Coalición. Consideran en el fondo que es un pacto que está resolviendo problemas que tenía la ciudad. Es verdad que algunos consideran que debería resolverse mucho antes y de mejor manera, pero lo cierto es que es lo que la mayoría piensa. Bueno, aunque luego le da al PSOE también como votado. Sí, como ganador. Incluso podría, en una pequeña horquilla, incluso superar los 9 concejales que tiene, le da como máximo 10. Pero bueno, pero es verdad que... También le da uno menos de lo que tiene, es decir... Claro. Entonces... Sí, está en la horquilla. Está, digamos que más o menos le da... Lo mismo. Para el PSOE tiene que estar muy contento, porque estar en la oposición también desgasta. Te congela ahí. Y bueno, y lo cierto es, y sobre todo cuando sacó unos resultados extraordinarios en las anteriores elecciones. Por lo tanto, yo creo que ahí puede estar contento Alfredo Mendoza, que sigue siendo un candidato para las próximas elecciones a tener muy en cuenta por parte del resto de fuerzas políticas. Además, Alfredo tiene esa figura como hombre de consenso, parece un hombre moderado, y yo me imagino que eso le ha influido. Tiene una imagen de hombre tranquilo. Eso le ha influido porque la gente, en el fondo, la gente normal, están los radicales que quieren que sea muy de izquierda o muy derecha. Y después está la gente más normal que pues, un día puede votar a uno, pero busca un perfil pues, lo más moderado posible, porque la gente normal que saben que las cosas no son ni blancas ni son negras. Por desgracia siempre una escala de grises amplia, y hay matices siempre en las cuestiones, ¿no? Bueno, por cierto, que David Toledo, que es el portavoz, es el presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, formuló ayer una pregunta al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que recientemente, hace un mes, estuvo por aquí también en Café de Periodista, a Pablo Rodríguez, que es el consejero de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias de Obras Públicas. Y un poco le viene a preguntar sobre la famosa LZ40, que es posiblemente la única carretera de verdad que se va a poder realizar en este mandato de PP Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, en Lanzarote, porque las otras están flotando todavía en el aire. Pues sí, es verdad. También es verdad que la LZ40 se lleva diciendo ya casi varios mandatos que era la que ella podía salir. Este es el tercer mandato. Bueno, ahora parece que sí va al órgano ambiental, a ver si ahí tiene que estar unos meses, pero bueno, sí dice que podría casi para el verano podría ya tener una licitación y permitir sobre todo ese desdoblamiento, que es lo que significaría desde Indelaza o vamos casi desde el aeropuerto poder llegar casi al final de todo Puerto del Carmen, que sería la Rotonda del Toro, y ahí tener ese desdoblamiento que permitiría, para empezar, por supuesto que se podría ir más rápido y más cómodo y evitar esos adelantamientos. Lo peligrosa que se ha convertido esta carretera, porque ahora mismo de las carreteras que más recibe tráfico durante todo el día, porque es una carretera que todo el día
hay tráfico, hay otras que reciben en el momento determinado, pero esta es de las que más recibe tráfico y es además un atraso terrible el que lleva la carretera, que tenía que estar construida desde hace al menos 5 años, construida, y es que ahora todavía está en el proceso de su aprobación, ni licitada. de su aprobación, en este caso para que pase, digamos, el examen de medioambiental, el informe medioambiental. Vamos a oír precisamente a lo que le contestaba a David Toledo, al concejal de Coalición Canaria, el consejero de Obras Públicas también de Coalición Canaria, en este caso Pablo Rodríguez. El 20 de diciembre de 2024, que fue a finales del pasado año, ya la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático de este Gobierno inició el procedimiento ya de evaluación ambiental. Y ese procedimiento tiene un plazo por ley, que son los cuatro meses, salvo que haya cualquier elemento sobrevenido o requieran información de otra administración, con lo cual se paraliza ese plazo para esperar la respuesta de otra administración. Eso no ha sucedido de momento, que lo sepamos al menos, con lo cual entendemos que durante el próximo mes, como muy tarde, tengamos por fin la declaración de impacto ambiental de este desdoblamiento. Eso va a llevarnos otra vez a nosotros modificar el proyecto constructivo y finalizar y aprobar el proyecto constructivo en base a esa declaración de impacto ambiental para, una vez ya tengamos el proyecto constructivo aprobado, poder licitar la obra. Bueno, pues sinceramente lo digo como lo pienso. Yo sé que los trámites burocráticos son terribles, es lo que tiene paralizado gran parte de este país. No ocurre solo en Canarias, ocurre en prácticamente todas las administraciones. ¿Por qué? Porque la ley de contratación es simplemente inabordable y para cumplir una carretera de este tipo, pues mira, llevamos ya, vamos por 10 años desde que se empezó a hablar de ella. Hace 10 años, pues hace 10 años y todavía para que se empiece a construir, siempre que no aparezca un escarabajo negro ni nada, porque si aparece un escarabajo negro o cualquier cosa más por ahí, el chorlito pues tendremos paralizado otros 2 años. Espero que se pueda acometer antes de finalizar el año, empezar a acometer antes de finalizar el año con esta carretera, por lo que me dijo Pepe Juan, el alcalde de Tías, tiene una duración de 2 años a 2 años y medio. Es decir, que todavía hasta el 2028 no tendríamos carretera y estamos en 2025. Mar, por cierto, no sé si en el digital publicamos la noticia que a mí me sigue llamando altamente la atención. Tiene su explicación y es que cada vez hay los servicios de seguridad y emergencia del Cabildo de Lanzarote o del Consorcio de Seguridad y Emergencia del Cabildo de Lanzarote tienen que salir al rescate de senderistas, ¿no? Sí, o no van preparados o no piensan antes de salir de casa que la dificultad... ¿O no conocen la dificultad? Claro, no. En este caso ha sido pues una mujer, una madre y una hija. Han sido 2 casos, una madre y una hija, y luego la otra era un hombre. La madre y la hija era la de que estamos viendo. De Órsola. ¿Ahí? ¿No? La de la cueva. ¿O la de la cueva? No, hay una que No, era... la cueva de Órsola. Era una cueva de Órsola y luego el Rico de Famara. Era Rico Famara, que la Rico Famara, para que todo el mundo lo sepa... Era uno que se asustó también. Claro, porque en el Rico Famara, si no vas por el sitio adecuado, llega un momento... En que no puedes bajar. En que no puedes ni bajar ni subir, y te da un miedo, te lo digo porque yo lo he vivido cuando era joven y hacía senderismo, y hay gente que se queda paralizada por el miedo. Es que o sea, las 3 personas estaban bien, en buen estado de salud, pero estaban asustadas, se quedaron, no podían moverse. No puedes, crees que te puedes caer si te mueves hacia abajo, y entonces llega un momento de pánico que el cuerpo se paraliza, y es increíble cómo actúa el cuerpo en y claro, y fue creo lo que le ocurrió a esa mujer, ¿no? Sí, en este caso fue más pánico el llegar a una situación de no tenerlo controlado, sí, claro, y decir que me vengan a rescatar. Otros casos sí ha habido... Lo que suele pasar normalmente es que no están preparados ni por edad a veces, ni por material. Y muchas veces lo que pasa es una piedra que cojas que te hace cualquier tipo de fractura o de esguince de tobillo. Y entonces, claro, ya te hace... Eso es el mejor de los casos, ¿no? Claro, porque otros casos es que te cae, te desbarranca y te pueden matar. No, y luego hay zonas, por ejemplo, los charcones. Sí. Yo siempre cuando vas a los charcones tienes que saltar de roca a roca, digo, ya es que aquí no pasa más porque Dios no quiere. Es un milagro, es un milagro. Y yo sigo insistiendo, y eso es un mensaje que también le lanzo a la Confederación y a Solán, ya sea para que presione o para que ellos lo hagan, campaña interna de que en los hoteles, es verdad que la mayor parte de los senderistas, por desgracia o por suerte, son de viviendas vacacionales.
por eso ha aumentado tanto, eso es lo que me dicen algunas fuentes turísticas, por eso ha aumentado tanto el tema el turismo de experiencia. del turismo de experiencia y tal, porque son mucha gente que vienen precisamente en familia o vienen tal, pareja, y vienen al turismo vacacional y son los que salen sin consultar realmente Claro, las dificultades. hay maneras de hacerlo bien, excursiones organizadas, Nacho Romero las organiza con un senderista. Es que nuestra isla parece todo muy fácil, Pero no lo es es. muy fácil para caminar, sí, parece sí. todo, y no, hay zonas que son complicadas si no las conoces, y te puedes quedar sin agua, y menos mal, tenemos una suerte terrible, porque antes no había medios, antes tú te quedabas, como yo recuerdo, cuando no había móvil, te quedabas en medio de allí Y ahí había te- gente y ahí te quedabas. que prácticamente... Hasta que te echaran en falta, ¿no? Hasta que- No, o te llevaban en falta, pero si era un turista ni siquiera eso, era por casual, También, es verdad. casualmente No, si era- pasaba. si era un Yo turista recuerdo se quedaba. estando en Lancelot semanario, de algunos, por lo menos 3 o 4 veces que hemos publicado, de gente que fueron encontrados por otros senderistas que lo vieron allí tirado y tal, ya pasando una noche, muchos de ellos en el Risco, más de una ocasión, gente que Lo que te hace pasaron frío. hasta la noche con ropa Con de frío, verano. ¿no? Tiene que hacer un frío ahí arriba. Claro, que no se murieron de madrugada. de milagro. Bueno, me están diciendo desde realización, desde hace ya varios minutos, por el pinganillo que tenemos aquí, que tenemos que ir a publicidad y en este caso al debate. Pero me gustaría terminar con Mar Arias para ver qué podemos hacer realmente este fin de semana desde el aspecto cultural, pero sobre todo más de ocio, creo que le gusta más a la gente. Bueno, voy a decir una cosa cultural, porque yo voy a ir y animo a todo el mundo, si puede y encuentra entradas, a que vaya esta tarde al Salinero a ver a José Sacristán, porque viene a Lanzarote con la obra La Colección y verle, pues es una maravilla. Pues a Cristán le hicimos aquí una entrevista, ¿no? Sí. Dos, ¿Fuiste de tú, hecho, Andrés? Yo tuve la suerte de, y arriba- estaba estupendamente y lo veo igual, Sí, sí. la verdad. Y José Sacristán tiene que tener 80 y 80 pico. Y largo. Y va y sigue girando y sigue haciendo la giras voz, y el cómo hombre... habla, la cabeza, todo. Nosotros lo hicimos 2 arriba en Lancelot. en el semanario, sí. Yo he hablado con él 2 veces. Pues bueno, es un hombre bastante serio, la verdad que Sí, sí. no es un hombre, digamos, que para pasar entrevistas, pero bueno, pero siempre es un hombre de esa gente seria, pero educada. Sí. Y entonces, Sí, y entonces son gente que a pesar de que venga una televisión local, pues ¿No? Y cómo evolucionó, él estaba en aquellas películas Sí, de Alfredo Holanda, de aquella época, bueno, de la comedia española del momento, y después no giró un poco más también a mayor trascendencia ideológica. claro, ¿no? y- Pero De también hecho pasó estuvo muy Alfredo cercano, Holanda. creo, no me quiero equivocar, pero estuvo muy cercano al Partido Comunista. También le pasó a Alfredo Holanda, que es una maravilla de actor y aquí lo teníamos como Sí, haciendo pero Alfredo pañaladas. Holanda, al contrario de No, sí giró también, No, anda. giró, pero no fue un militante, ni, No. una- Ah, no, ni político una- no. ni un No. activista. No, políticamente En cambio, él creo, y no me quiero equivocar, Sí, que sí, fue sí. militante del Partido Comunista después de la democracia. Vale. Y al Carnaval de Aria, vayan al Carnaval de Aria. Carnaval de Aria que empieza ya desde esta noche, creo que hay una verbena y suele ser más para la gente del propio pueblo de Aria. Eso decía el alcalde, y ¿no? Ayer alrededores. decía, dice, yo voy a la del viernes Sí. siempre. Y Bueno, luego, el sábado también. y El sábado luego el coso, el claro. sábado, a partir de las 6:30, empieza el 6, coso. 6:30 empezará el coso, estaremos ahí, habrá retransmisión en directo para los que no puedan acudir físicamente, Lancelot La Televisión. verdad que hemos retransmitido prácticamente todos los carnavales, Sí. menos el de Tinao en directo. Porque es que casi nos es imposible. Porque es decir, coincidía. es a la Coincide, misma hora claro. que Costa Teguise, pero sí, igual que la próxima semana nos vamos a La Graciosa, que nunca lo hemos hecho. Y también, claro, nos es imposible estar en Playa Blanca. Y ahí ya terminarán los... Ese carnaval tiene que ser una maravilla, la ¿El de La graciosa. Graciosa? Sí. Sí, tiene que ser Hombre, el de la particular. Divertido. graciosa es, Divertido. es de lo, para mí, que yo solo he coincidido una vez en toda mi historia, que antes no había carnavales, sino la gente hacía, por eso empezó los carnavales allí, que 4 o 5 empezaron a hacerlo, familias que por aquello se hacía, los propios vecinos empezaron a hacerlo y tal, en sus casas, después salían allí a la sociedad, y ahora ya está instaurado desde hace ya unos años. Mar Arias, que pase, que te encante esa obra del señor Sacristán. Seguro. Hoy a A las 8. bueno, ten la seguridad que no va a haber Ni una- entrada. ni una entrada, Ni una seguro, entrada, sí, porque sí. yo no sé cómo hacen, pero yo cada vez que intento buscar una entrada para el Teatro del Cabildo, no sé cómo hacen, pero dicen que la mayor Pregúntamelo parte a mí, que son subo la trabajadores del noticia dicen y que la entro mayor directa. parte que reservan son trabajadores del Cabildo, pero eso debe ser un Yo cuento. encontré sin problema ninguno. Andrés, Nada. que lo pase usted bien y que Venga, mañana haga una buena retransmisión. ¿Con Gracias. quién va a estar? Pues creo que va Guillermo Uruñuela, creo que estaremos los dos. Bueno, dentro calle? no sé quién está, sé que está... Sara creo que no está, estará Leandro Martín seguro. Leandro Martín me están diciendo. Leandro Martín, el, seguro. el que va a estar a pie de calle El gran conocedor carnavalero. usted escondido en la unidad móvil.
Nosotros vamos ahora a publicidad y al debate de los políticos. No se lo pierdan porque hoy va a estar Cristina. Y ya saben que cuando está Cristina Duque siempre hay jaleo. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodista. Como sabes, el debate político de los viernes. Tenemos a Cristina Duque por el Partido Socialista. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿Cómo muy ha estado bien. esos carnavales? Que usted es muy carnavalera. Yo no, Sí, como no he salido, no lo he visto. A mí me encantan los carnavales, eso sí es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a saludar también a David, que es en este caso, portavoz de Coalición Canaria, David Rocío, portavoz de Coalición Canaria en San Bartolomé. Buenas tardes, don David, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. También está con nosotros Ángel Domínguez. ¿Cómo estamos, don Ángel? Muy bien, encantado Ya de estar las aquí. cosas vienen ya cerca de los carnavales también, ¿no? Sí, yo sí lo dije aquí incluso en una ocasión que la guinda a los carnavales de Lanzarote las ponemos en Playa Blanca. Bueno, y precisamente también otra persona del sur, en este caso en representación del Partido Popular, el amigo Guayo. Buenas tardes, Guayo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a los demás contertulios y muy bien. ¿Usted es carnavalero también? Yo ¿no? soy muy carnavalero ¿También? también. Ay, mi madre. Y sí, estamos esperando como agua de mayo, si vale la expresión, a la guinda, como dice Ángel. Bueno, este fin de semana también hay, ¿eh? Sí, pero yo ya, Pero naría. yo soy muy carnavalero, pues ya tengo una edad. Al otro lado, precisamente de Playa Blanca, en el norte, están los carnavales de Aría, que ya lo anunciamos en la primera parte, que Lancelot Televisión va a retransmitir. Ayer teníamos precisamente al alcalde de Aría, el señor Villalba, que hablaba del tema. Bueno, hoy una buena noticia, según para quién, pero yo creo que para todos los arrecifeños y lanzaroteños en general, porque Arrecife es la capital de la isla. Se convalidaba esta semana precisamente el plan supletorio de la ciudad de Arrecife. Un plan que en líneas generales nos ha comentado el concejal de urbanismo, que va a poner un poco de orden y concierto a los usos de los suelos que están sin uso indefinido y que no permite el normal desarrollo de la ciudad. Hay que tener en cuenta que desde el año 1991 no tiene plan el Ayuntamiento de Arrecife, o mejor dicho, tiene un plan de 1991 que luego sufrió una modificación básica, polémica por cierto, en 2004. Cristina Duque, el Partido Socialista se abstuvo, no estaba en contra, pero en fin, ¿por qué se abstuvo el Partido Socialista? Sí, bueno, vamos a ver, Arrecife sí tiene el plan, por lo que se ha desarrollado, que es la adaptación básica del plan desde el año 2003. Nosotros nos abstuvimos porque, si bien es cierto que desde la pasada legislatura lo que es la esencia del plan pues no se ha perdido, que también nos preguntamos por qué en este caso el Partido Popular, que era quien llevaba el área, no dio trámite al plan supletorio, si era y es tanta la prisa. Pero bueno, lanzamos esa pregunta. Nosotros nos abstuvimos porque después de cuando nos hicieron llegar el expediente, pues sí es verdad que vimos ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que es el desarrollo de los planes parciales. Vemos que es verdad que hay ahora, están comenzando a desarrollarse planes parciales, que los propios informes de la empresa redactora dice que está dentro del documento, dice que no cumple con las determinaciones del plan el que se aprobó inicialmente, que ahora sale a exposición pública para que hagan alegaciones y demás. Entonces, claro, nos quedamos... Bueno, todavía ni siquiera se ha aprobado inicialmente. Ahora, de momento, solamente ha sido convalidado por el ayuntamiento el plan que ha elaborado GESPLAN. El ayuntamiento ha dado el visto bueno, porque así es como se llegó el convenio, se aprueba inicialmente y sale a exposición pública cuando ya se apruebe en el gobierno de Canarias. Pero bueno, que visto cómo va el devenir del plan, pues se va a aprobar inicialmente y ya luego sale a exposición pública para una aprobación ya definitiva. Y bueno, y eso sí que nos quedó un poco así de ahora si quiere profundizamos en cosas concretas. Y sigo más porque hay varias cositas que por lo que nos abstuvimos. David, lo cierto es que un plan que se está intentando aprobar, primero un plan general
con todo su derecho, que fue el famoso plan de Isabel Deni, que finalmente cuando estaba ya prácticamente terminado se decayó. Ahora el supletorio llevábamos unos 10, 12 años intentando aprobarse, pero lo cierto es que por una cosa o por otra, también por las inestabilidades que ha sufrido el Ayuntamiento de Arrecife, nunca se ha logrado sacar un documento para llevar a aprobación inicial. Efectivamente, llevan trabajando en él mucho tiempo. Por un lado podemos hablar de la gestión y por el otro lado podemos hablar de los discursos políticos. La gestión que viene comenzando, como decías tú, Jorge, desde hace mucho tiempo con Samuel Martín, concejal en ese entonces, y que ahora continúa Mació encabezándolo y mandando un documento al Gobierno de Canarias para que con la validación del Pleno de Arrecife, le dé el ok. Yo creo que esa gestión que viene a demostrar que Arrecife tiene un plan, y Arrecife tiene un plan que viene a liberar suelo para vivienda, una problemática que tenemos no solo en Arrecife, en la isla, sino en todo el país. Arrecife libera suelo o potencia la construcción de la vivienda de protección oficial, subiéndolo de un 10% a un 30%. Arrecife tiene en este plan 8 parcelas que destinan a usos múltiples. Hablamos de centros de salud, centros sanitarios, centros educativos, centros deportivos, y también hay una cantidad importante de parcelas que se destinan al uso industrial y potencia como una nueva forma de ingreso a la localidad o a la ciudad de Arrecife para que consigan más ingresos que cubran las necesidades de los vecinos. Yo, de verdad, y desde mi punto de vista lo miro con cierta envidia sana, pero envidia, porque al final se ve un plan que, repito, libera suelo, que es una gran necesidad, que apuesta por formas de ingresos con la nueva creación de la zona industrial, y ahora mismo la realidad en Lanzarote es que toda empresa que viene a instalarse apuesta por Arrecife. Hemos perdido eso en Playa Honda y por lo tanto hemos perdido recursos para los vecinos de Playa Honda, que sí ganarán los vecinos de Arrecife, y esa es mi envidia, sana pero envidia, bueno, lo tengo que decir. Usted es concejal de San Bartolomé, pero y hombre, ya también Arrecife merecía que... Y sobre todo los suelos dotacionales, porque vamos a tener suelo público que vale para, repito, para centros de educativos, escolares, sanitarios, y eso es importante. Yo creo que no solo corrige la realidad de 30 y pico años después, sino que además aumenta en suelo que valga para todos estos servicios y se asuma en la realidad actual con la creación de la vivienda y la protección oficial. Hombre, parece razonable que las necesidades que tiene hoy Arrecife no tienen nada que ver, aunque muchos tienen que ver, porque las necesidades siempre han existido con las que se hizo en 1991, y aunque es verdad que la adaptación básica corrigió algunas cosas, no fue suficiente y además fue polémica. Ángel, precisamente ahora mismo Yaiza está en esa tesitura de aprobar ya encargó el nuevo plan de supletorio o un plan... No, este es definitivo. Este sería definitivo de Yaiza, porque el supletorio precisamente, que es el que está ahora vigente, está de aquella manera cuestionado por los tribunales de justicia. Pero, ¿qué importancia para ti tiene, como en este caso, como hombre en fin, que lo puedes ver desde fuera, pero eres de Lanzarote y que la capital de la isla pues pueda contar por fin? ¿O crees que va a haber palos en la rueda que finalmente no salga tampoco? Bueno, la experiencia demuestra que desde la época de María Isabel Deni se está intentando aprobar un plan general. Primero fue ella, después creo que fue Manolo Fajardo, pues Eva de Anta, Astrid Pérez, no sé si se me quedará algún alcalde por el camino seguro que nos queda. En todo este tiempo, Montelongo, y la verdad que bueno, es una buena noticia de que ese tema vaya avanzando, de que tenga ya esa primera aprobación, y que esperemos que con todas las cuestiones que tengan que aportar todas las partes, pues salga un Pero lo que un quiero documento. decir, tú como que también fuiste alcalde de Yaiza, es importante para el desarrollo ordenado de un municipio los planes. Es imprescindible. No puede, un municipio no puede avanzar si no tiene un documento en vigor, aprobado, que todo el mundo sepa hasta dónde puede ir, hasta dónde no puede ir. Y bueno, prueba de ello es que en Yaiza se estaba con un plan general que era del año 73, se logró sacar el plan supletorio, ahora pues por diferentes cuestiones está recurrido y no se sabe si al final va a ser tumbado o no, pero bueno, el ayuntamiento ya, de hecho, creo que por lo que le he escuchado al alcalde, está ya a punto de firmar el contrato con la empresa que ha salido adjudicada para empezar a hacer el plan general, y que esperemos que
salga, sí, en que 2 años. Que no se encuentren palos en las ruedas para que salga, porque si no, eso no es beneficioso para la... Sí, Pero es que yo diría más. De hecho, hay un limbo jurídico ahora mismo en Playa Blanca. De hecho, yo diría más, es una isla pequeña y es triste que estemos hablando que si San Bartolomé no tiene, que si Arrecife no tiene, que si el de Yaiza ahora está como está, que si el de Teguise está como está, cuando con lo fácil que sería ponerse de acuerdo en una isla tan pequeña como esta, porque el PIO tampoco está aprobado. Pero es un mal, ya después hablaremos del PIO, pero es un mal generalizado, porque en la media, según estuve leyendo, en Canarias, de los 88 ayuntamientos, la media para aprobar un plan son 15 años. Desde que empieza, no de cuando fue aprobado el último, sino desde que empieza a iniciarse un nuevo plan. Cuando se inició el intento de aprobar el plan... Sí. El plan de Yaiza, que fue la época que me tocó a mí alcalde, me acuerdo de ir a reuniones al gobierno de Canarias con Jesús Luna, creo que se llamaba, y de 88 municipios creo que solamente 5 tenían el plan en vigor en aquella época. Pues sí. Y yo creo que ahora no ha cambiado mucho. Bueno, Guayo, más allá de Yaiza, en este caso el Partido Popular, junto con Coalición Canaria, han logrado por lo menos ponerse de acuerdo a sacar un plan. De momento solo creo que Vox, no lo sé, si me pueden corregir, Cristina, ¿votó en contra Vox en el pleno de Arrecife o no? No. Es que no recuerdo ahora. No, yo creo que Vox no votó en contra. ¿Votó a favor? Sí. Porque abstención, lo voy a poner lo único porque, que se abstuvieron sí, fueron nosotros no nos abstuvimos, bueno, pero creo que Vox no votó en contra. Pues no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, Guayo, el hecho, ¿crees que finalmente este plan va a salir adelante? ¿Y qué cosas ves, si has podido ver algo, por lo que tú crees que puede ser beneficioso? Hombre, yo creo que va a salir adelante y espero que sea así, porque Arrecife, como estamos hablando en la mesa, lleva muchos años sin este plan y con esa inseguridad jurídica, pues para todos, para el que quiera invertir en Arrecife, pero también para aquel que quiera levantar su casa y demás, porque hay muchas zonas donde hay problemas para eso. Y ahí voy a la segunda pregunta que me hacías, ¿qué crees que sea lo más importante? Sinceramente, para mí, lo más importante es que se le dé seguridad jurídica ya a los diseminados. Esa parte de Argana, de las Vírgenes, o el Camino de Huime y todo eso, que son muchas familias las que viven por ahí. 450 decía ayer el concejal. Yo creo que dentro de que el plan, como dicen, es imprescindible para todo en Arrecife, pues para decir aquellos suelos que necesitamos en sanidad, en educación y demás, pero sobre todo el tema de esos diseminados que llevan tantos años, que no se les pueda faltar la calle. Es decir, que están con caminos de tierra, que no les llegan los servicios del ayuntamiento precisamente porque están en esa inseguridad jurídica. Sí, en ese limbo de ordenación, porque realmente son casas que se hicieron en su época, eso viene de hace ya más de 30 años. Y yo creo que es justo que si pagan contribuciones, que si pagan los impuestos, que también les lleguen los servicios como a los demás vecinos de Arrecife, ¿no? Bueno, me gustaría, hay dos temas que siempre ha sido polémico en Arrecife. Uno es el islote del Francés, que en este plan, por lo que nos comentaba y conocemos, y nos comentaba el concejal de urbanismo de Coalición Canaria, queda como suelo, como zona comunitaria, de tal manera que con el tema del deslinde de costa, que aprobados son de 100 metros, el dominio público prácticamente es el 100% del propio islote. Creo que crea solo una parcela de 1000 metros, creo que queda de las 52.000, que podrían ser. Bueno, en cualquier caso, allí, según el nuevo plan que quieren aprobar, no se podría hacer nada que no sea de acuerdo con costa. Es decir, cosas comunitarias, que puede ser desde un solarium o un tema de... Y en el nuevo plan también lo pusieron como uso comercial. Sí, en el plan supletorio está previsto, que por eso fue también otro de los motivos que nos abstuvimos. Pero comercial siempre que sea costa el que lo apruebe, porque está dentro del dominio público. Supongo yo que la parte que esté dentro del dominio público tendrán que tener las autorizaciones de costa. Ya la otra parte comunitaria, que es para temas de infraestructura, pues para uso de la ciudadanía, pues supongo que también. Bueno, yo lo entendí porque yo creía que se podía hacer algo, pero él me explicó que no, que allí no se puede hacer nada que no esté de acuerdo con costa y tiene que ser uso comunitario. Es decir, una cosa que tú puedas montar un pequeño
restaurantes. El concejal de urbanismo, no sé, se contradice o sea, dice una cosa en el pleno y se contradice cuando se le hace las entrevistas. En el pleno fue claro para qué, cómo se destinaba el islote, a qué se destinaba, perdón, el islote del francés, que fue otro de los motivos por los que nos abstuvimos, porque hay una sentencia que ha recibido el ayuntamiento en febrero del 2024, donde se le da la razón al ayuntamiento que se mantenga ese suelo como está, suelo urbano no consolidado, para que nos entiendan quienes nos vean, porque las palabras técnicas sí que son difíciles de entender, pues ese suelo quedaría para uso para todo el mundo, no solo para los arrecifeños y arrecifeñas, sino que quedaría para todo el mundo. Y el propietario o los propietarios estarían compensados en otras bolsas de suelo, con lo cual el ayuntamiento no se gastaría ni un duro a la hora de expropiar. ¿Por qué? Porque no tendría el ayuntamiento que expropiar, sino que ya el propietario se ve compensado. Entonces, para nuestra sorpresa, cuando nos dieron acceso al expediente y lo explicó en el pleno, el concejal, pues le hicimos las preguntas. ¿A quién beneficia que esté reflejado así en este plan, el plan nuevo? ¿Qué pasa con la sentencia que le ha dado la razón al ayuntamiento? Es como si estuviera el propio ayuntamiento en contra de sus propios actos, porque eso fue lo que defendió el ayuntamiento y por eso se le dio la razón en vía judicial. Lo que nos contestaron es, bueno, tienen la posibilidad de hacer alegaciones, pero también lo que nosotros echamos en falta son reuniones previas a que nos dieran acceso, porque hay que recordarle al Partido Popular y a Coalición Canaria que también estamos sentados en un pleno representando a la ciudadanía. De todas maneras, todavía tienen tiempo, todavía tienen tiempo. No, saldrá a posición pública, claro, y saldrá alegaciones. Efectivamente. Bueno, el tema del islote, Cristina está diciendo una cosa que es totalmente distinto a lo que ha dicho aquí el concejal de urbanismo, porque el concejal de urbanismo dice que esto es suelo comunitario, prácticamente el 99%, y por lo tanto allí no se va a poder construir como estaba previsto, por ejemplo, o tenían previsto un centro comercial, o un hotel, o cualquier cosa, a no ser que tenga, porque hay concesiones que pueda hacer costa, y esto ya serán, pero son cuestiones de costa, ya no del ayuntamiento. Exacto, en ese uso comunitario permite la creación de estaciones náuticas, de centros que sean al final parques comunitarios, parques acuáticos y demás. Y yo creo que lo que se ha potenciado, lo que se trata del plan al final no es ni beneficiar ni perjudicar a nadie. Se trata de corregir aquellos problemas en los que todos somos conscientes desde hace años. Y si quieres ir hacia el desarrollo de un plan, pues tienes que tener una solución a lo que se plantea. Yo creo que Mació fue claro, Mació que explicaba el hecho del uso comunitario de la parcela, más que nada porque cualquier planteamiento que pusieras en la misma y teniendo una afección con costa era pintar algo que no se iba a ejecutar, no se iba a poner, y a la vez, como dice Cristina, pues los propietarios que tienen derechos consolidados tendrán derechos consolidados. Eso no se los quita a nadie porque se los tendrán. Pero claro, ahora con el nuevo plan, dentro está, pero no estaba en ningún limbo el islote del francés, como acabas de expresar tú. Estaba siendo un problema, estaba siendo un problema para el desarrollo, que se buscaba el problema del desarrollo. Ahora que a ver si al quitar ustedes, o sea, usted me refiero a Partido Popular y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, todo lo que son el tema de las adscripciones, es decir, todo el tema de las compensaciones, a ver si la posibilidad de expropiar del ayuntamiento no va a costar a las arcas públicas lo que le ha costado, por ejemplo, el solar de Ginori, de 40 millones de euros. Por eso nosotros, cuando lo dijo así el concejal, porque el concejal urbanismo... Pero eso sería si gana el pleito, porque el pleito está ganado por el ayuntamiento. No, pero la propiedad ha recurrido el deslinde, quiero decir, el deslinde. La propiedad ha recurrido la sentencia esta, y también donde se le quita también el deslinde de costa, porque hemos hablado con ellos. Pero ya eso es otro procedimiento. Pero eso ya es otra cosa aparte. Es otro procedimiento. Hay dos procedimientos, uno es en contra de costa y otro es en contra del ayuntamiento, claro. O sea, la propiedad, quiero decir, sí, en contra del ayuntamiento y el gobierno de Canarias. En contra del ayuntamiento, el gobierno de Canarias los ha ganado, el gobierno de Canarias también, pero yo me centro en el ayuntamiento, lo ha ganado el ayuntamiento, que es el tema de la expropiación y que la propiedad lo que solicitaba,
Lo que lo solicitaba era una expropiación de un justiprecio de 210 Ah, millones no, de claro, lo que euros se habla- y que se le viera como suelo Digo lo que dice urbano. la sentencia. A eso pero el islote en el plan vigente, y así lo ha defendido también el ayuntamiento y se ha puesto en la sentencia, no suponía ni supone ahora, hasta que no se apruebe el plan supletorio, ningún problema, porque está debidamente pintado y bien. Y ya los sistemas generales sabemos que tienen un plazo para poderse ejecutar y pedirlo en la propia administración. A eso es a lo que me refiero. Ángel, ¿cómo ves el tema? ¿Cree que porque eso siempre ha sido el tema del islote del Francés, que es una pieza, todo el mundo reconoce que es una pieza importante. Claro, la propiedad, pues ellos creían que tenían unos derechos porque ellos pagaban contribución, pagaban tal, pero bueno, esto es una cuestión, un problema de la propiedad, que ya veremos cómo resuelven ellos, porque ellos han recurrido con esa delimitación nueva de costa, pues prácticamente se queda sin terreno. Será propiedad de ellos, pero no pueden hacer, digamos, lo que ellos pretendían hacer allí. Hombre, desconociendo los datos específicos de la problemática de esa parcela, yo sí creo que llevamos muchos años hablando de la pieza del islote del Francés, de lo que se podría haber hecho, lo que no se podría haber hecho. Yo creo que, sinceramente, de mi opinión particular, que ahí se ha desaprovechado una oportunidad de hacer algo emblemático en Arrecife que le diera pues ese punto de calidad a Arrecife, pero bueno, la realidad ahora es que tienes el problema de los 100 metros, tienes los problemas que la propiedad quiere hacer valer su derecho y por supuesto el ayuntamiento pues lo suyo, para eso está claro, es una primer avance del documento en el cual pues cada uno hará sus alegaciones oportunas y que esperemos que de ahí salga la mejor solución para todos. Bueno, para terminar con este tema, Guayo, el tema del islote del Francés, ¿cree que se le ha buscado una solución la mejor posible para que pueda prosperar la aprobación de ese plan de manera inicial? Hombre, y después yo definitiva? yo creo que dentro de lo que es ahora el plan, este plan que se está intentando sacar adelante, supletorio, yo creo que se le ha buscado un buen sistema, vamos a decirlo así, porque también hay que tener claro que los propietarios tienen sus legítimos derechos sobre la parcela por caseridad. También hay que esperar el tema del deslinde, que también está ahí, que si sale como dice Costas o no, depende de ese pero yo creo que el ayuntamiento también ha tenido a bien el poner el tema comercial también en la parcela, también pues para que en un futuro, si depende de cómo quede todo con el deslinde y demás, también pueda ser una zona de esparcimiento de ocio también de los vecinos de Arrecife, es decir, que no es solo por en sí lo que vaya a pasar con los propietarios, no, sino que también pueda ser sobre todo una zona de esparcimiento de ocio, tanto de los arrecifeños como de los que nos visitan. Hay que darse cuenta que está justo en el litoral de la capital, un litoral que ya va viniendo a más durante estos años, se le va dando mayor proyección y yo creo que esa zona debería también de por fin y aprovecharse y poner a disposición también de los vecinos. Bueno, hay algunos que creen que debe ser para uso, eso lo digo de broma, ¿no? Para el uso de lo mejor que estén sean los cabozos y las miñocas, pero eso es una broma. Digo en cualquier caso que vamos a pasar a otro tema que también ha sido importante para el municipio de Tía esta semana. Y es que por fin el municipio de Tía ha logrado sacar y aprobar en pleno el tercer plan de modernización. Estamos hablando de la zona de Puerto del Carmen, que es una de las zonas más antiguas turísticamente hablando de Lanzarote y que necesitaba pues un cambio de look y que pretende ahora el ayuntamiento dárselo con este tercer plan de modernización con una treintena de actuaciones privadas, más de 400 millones de inversión, además de la pública. Sin duda, Cristina, era un tema que venía persiguiendo el Ayuntamiento de Tía, ahora le ha correspondido al PSOE, en la anterior etapa estaba el Partido Popular se abstuvo, Coalición Canaria votó en contra y el Partido Socialista junto con Podemos, Podemos sumar, ahora yo no sé quién... Podemos. Aprobaron finalmente la aprobación que ahora tiene que ir al gobierno de Canarias para que finalmente dé el visto bueno. Sí, bueno, la verdad es que este tipo de noticias son buenas porque se está renovando toda la planta turística, en este caso de Puerto del Carmen. Estamos hablando del tercer plan de modernización
con lo cual... Que realmente es el segundo, porque como bien sabe, el segundo decayó finalmente, no en los tribunales de justicia, y por eso este viene a sustituir, ha sumado gran parte del segundo plan, parte del primero que no se llegó a ejecutar, y digamos, el definitivo, el importante. Pero el segundo sí que estaba todavía, porque solo se tumbó, yo creo que era el número de camas, pero el segundo sí, eso se tumbó, pero el segundo sí que sigue en vigor, por eso este se llama el tercer plan de modernización. Entonces, pero no se pudo aplicar en toda su extensión. Lo que tumbó el tribunal no, pero se aprobó, con lo que llegaron al acuerdo ahí en el Ayuntamiento de Tía, pero pues este es el camino, que con lo que hay, así también nos evitamos de construcciones de más hoteles y de más planta hotelera. Entonces, con lo que hay, renovar esa planta hotelera para hacer uso, incluso también con esos cambios, ¿no?, de viarios, también para construcciones de centros de salud, a cambio de, es una buena noticia que se haya aprobado, o sea, que se haya aprobado en el ayuntamiento, porque es verdad que se aprueba en el gobierno de Canarias, y este tiene que ser el camino. El camino para modernizar sin duda la industria principal de Lanzarote, que no es otra que el turismo. David, precisamente Coalición Canaria, no sé si usted ha hablado con su amigo y compañero Amado, se opuso por el criterio de que precisamente todo lo contrario que dice Cristina, el plan de modernización iba a permitir no solo la renovación de hoteles y tal, sino de algunas parcelas se iban a convertir en hotelera, y que va a permitir pues levantarse hoteles. Además de que hay una discusión que un poco decía Amado, por lo que le escuché en el pleno, que venía a decir que, hombre, que si Tía está bien ya turísticamente, o está, como algunos creen, saturada, pues no necesita la construcción de más hoteles, pero que por eso, y que ese plan de modernización pues iba a permitir a consolidar esas parcelas hoteleras. Sí, evidentemente, yo creo que en algo que en el fondo estamos todos de acuerdo, que estos planes de modernización son buenos. Estos planes de modernización que en su día puso en marcha Coalición Canaria, Gobierno de Canarias, son positivos, porque al final es mejoro la calidad y bajo la cantidad. Yo creo que es el objetivo común que más o menos todas las fuerzas políticas manifestamos, que es en lo que buscamos sobre la calidad turística y el porcentaje de turistas que tenemos, para si podemos bajar, pero aumentar el número, pero aumentar en calidad, estamos yendo en una línea correcta. Lo de Tías es otro nombre. Lo de Tías y los discursos políticos del Partido Socialista cuando defienden el territorio, lo que ha hecho Tías es distinto, y eso es lo que manifiesta Amado. Primero, y hay que recordar, Tías le manda un escrito al Cabildo solicitándole 1.500 camas nuevas. Como dice el PIO, tú cada 10 años puedes tener la posibilidad de aumentar un 10% en las camas. 500. Le correspondían 500. Pero claro, Pepe Juan les dice, mira, han pasado 30 años, no me corresponde el 10, me corresponde el 30%. Y el Cabildo dice, no, esas camas no son acumulativas. Tú podrías hacer el ejercicio de esas 10% de esas 500 camas, pero jamás y nunca vas a aumentar en 1.500 camas. Aumento de camas que plantea el primero el Partido Socialista, pero bueno, al final incluso el Cabildo le viene a insinuar y dice, pero si no subes en camas, yo creo que vas en la política en la que estamos yendo todos los partidos, más el Partido Socialista, que es el que ni una más, ni una más, ni una más. Pero bueno, después de todo esto, que el Cabildo, insinuaciones, informes en los que viene a determinar que por favor no suban camas y que no le corresponden ni mucho menos las 1.500, recupera el plan. ¿Y qué hace Tías en este caso? Tías dice, vale, no voy a subir ni una más, pero de las que me corresponden, 200 que le corresponden, de las 29.000, puedo recuperar 6.425. ¿Y cómo las voy a recuperar? Las voy a recuperar dándole baja a ciertos complejos que en su día eran turísticos. Hablamos de La Peñita, hablamos de algunos que todo el mundo sabrá cuando los nombramos, en las que han pasado a ser residencial o mixto. Entonces, como hay baja, porque la han cogido de forma residencial, pues yo lo que voy a hacer es una cosa, voy a coger esas camas que me quedan por ahí, que les doy de baja a esos apartamentos que fueron en su día turísticos y que ahora son mixtos o que son residenciales porque lo han comprado la ciudadanía residencial, y cojo esas camitas, las cojo y me las llevo ¿a dónde? A otras parcelas. No las bajo, no las pierdo, las podría caducar perfectamente. Entonces lo que hace es decir, vale, tú no voy a coger ni una cama más,
pero tampoco ni una menos. No voy a perder ni una cama. Y entonces cojo esas 6.425 y ¿qué hago? Pues creo en aquellas parcelas que estaban como suelo residencial, las pongo como mixtas. Es decir, que hizo el discurso de Osvaldo Betancourt, que ni una más, pero tampoco ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Es una broma. Ángel, ¿cómo ves tú este asunto que estaba comentando David? Que el hecho de que efectivamente el TIA entiende que hay camas que ya no se están utilizando como turísticas y las pueden utilizar ahora en otras parcelas. Hombre, tal y como lo explica David, pues bueno, ciertamente es que a lo mejor está mal que lo diga yo, pues lo veo hasta medio lógico. Lo veo medio lógico porque si tú tienes un cupo de camas turísticas, pues bueno, lo único que realmente es que las estás trasladando de un sitio a otro, pero si lo que estamos buscando es la modernización de la planta hotelera, que haya pues una planta acorde a los tiempos que estamos viviendo, pues indudablemente hay que modernizarla. Yaiza, por ejemplo, y creo que Costa Teguise está apostando por, Yaiza por lo menos, por modernizar sobre todo lo que va a ser el casco del pueblo, la avenida marítima, y sí tengo claro una cosa, que en todo momento tienes que estar contando con los ayuntamientos, que al parecer no se están dando esos pasos concretamente respecto a Yaiza, y yo creo que tenemos que ir todos de la mano, porque si tanto el Cabildo como los ayuntamientos no trabajan conjuntamente, pues vamos a tener fijos estos confrontamientos que yo creo que no nos llevan a nada. Es lo que yo quería decir, porque estos son temas que nos afectan a uno y a otro de igual manera, porque Lanzarote para mí es todo un territorio, no un ayuntamiento. Si lo que hace Tía afecta a Teguise y lo que hace Teguise afecta a Tía. Yo creo que tampoco está difícil ponerse de acuerdo, es sentarse en una mesa y entre todos resolverlo. Guayo, el Partido Popular, ¿qué postura mantiene? Porque en este caso se abstuvo. Sí, la verdad que no pude hablar con el compañero Kiko en este caso por qué la abstención. Sí sé que habrían dicho también de esta parcela que por lo visto era o es un aparcamiento y ahora va a pasar a no sé cuántas plazas también, se va a hacer plazas turísticas. Lo que sí yo, y en mi opinión propia, yo creo que estos planes de modernización son muy necesarios, y esto yo creo que estamos de acuerdo todos, son muy necesarios, sobre todo en la isla de Lanzarote, porque ya las zonas turísticas ya tienen avanzada edad, vamos a decirlo así, y hay muchos hoteles, apartamentos, porque antiguamente se usaba mucho el tema de los apartamentos, apartahotel, y se ha quedado más bien obsoleto, y esto lo que hace, modernizar todo este tipo de plantas, lo que hace es atraer pues a un cliente, a un turista. Hay apartamentos que eran de 2 llaves, pues pasan a ser hoteles de 4 estrellas, incluso y Tías que no tenía prácticamente hoteles de 5 estrellas, pues ahora ya tiene, creo que son 2 y ahora prevén otros 2, no, tiene 3 y prevén otros 2 más. Yo lo viví más o menos de cerca porque trabajando en la hostelería ahí en el Jameo, pues el tema del 5 Plaza, todo esto del Río y todo eso, y la verdad que ha quedado todo genial, y de ser unos apartamentos monumentales, pues ha quedado unos hoteles de bastante calidad, que eso, como digo, también hace atraer a más turistas. Pero el tema de que estábamos hablando y que decía David, del tema de que es que aquí pues han cambiado y se ha hecho mixto y entonces me sobran plazas, es que el problema aquí en Lanzarote ahora es que no sabemos las plazas turísticas que tenemos. Es decir, tenemos las que estaban estipuladas allá cuando, pero en la vivienda vacacional lo que ha hecho es que no sepamos ni siquiera las viviendas, es decir, las camas turísticas que tenemos. Porque... Los que son críticos, porque yo creo que Pepe Juan es alcalde y cuando es alcalde no se está en la oposición, pues realmente tiene que asumir realmente la realidad. Y la realidad es que hay unas parcelas hoteleras que tiene que contemplar y tiene que, porque si no tendría problemas el propio ayuntamiento, porque las cosas son muy fáciles de decir, pero después cuando se está gobernando, y Pepe en esto ha demostrado que es un hombre serio, sabe que el ayuntamiento se arriesga a cuestiones millonarias si no se acoge esas parcelas que en su día se aprobaron como hoteleras y ahora no tienen camas para poder hacerlo. Entonces, una salida que ha encontrado el Ayuntamiento de Tías precisamente es esa descalificación de alguna manera que ha habido de camas turísticas, de apartamentos que ya no son turísticos y que ahora se emplean como residencial, y creen que se puede utilizar hasta llegar a ese tope que le marca el plan insular, que son de 31.200, creo que dijo el otro día Pepe Juan. Sí, el plan insular les marca eso, pero ahora incluso esas 500 camas de las que hablábamos que se podía aumentar,
el propio ayuntamiento, o sea, con este plan de modernización, se ha dicho que no. Y lo que comentabas antes de las parcelas, creo que si mi memoria no me falla, con este plan de modernización son, o sea, en total quedaría tres turísticas, si no me equivoco, y 2 residenciales o al revés. El dato... Yo tampoco lo manejo porque son tantos datos. Son tantas cosas, y es verdad que con este plan de modernización no se llega al tope, creo que estaba previsto en 34.000 camas, si no me equivoco. No, el plan viejo, el actual son 31, según decía Pepe Juan, esta semana eran 31.200. Y según él, le queda pendiente para rellenar, él tiene cuenta 25.000. Pues, y ellos lo han rebajado a 25.000 camas. No, 25.000 es lo que hay ahora. Según la cuenta de Pepe Juan. Sí, pero que lo han rebajado, que pudiendo tener, como critica Coalición Canaria, que si se aumentan camas, que pudiendo tener el tope de las 34.000 camas, se han quedado 25.000 camas. Por eso que digo yo que eso que dice Coalición Canaria, esas críticas de que si se pone en una parcela o se pone en otra, yo creo que no es así, porque precisamente por esto que les estoy comentando. Pero bueno, me alegra que... Tú cuando hablas de 34.000, te lo digo para que la gente se aclare, porque si no se hace un lío, el plan insular son 31.200 según Pepe Juan, pero si le suman las 1.500 que tú dices que podía haber cogido y no se ha sumado, que es lo que estoy entonces diciendo, podían llegar casi a las 33.000. En contra de lo que ha criticado Coalición Canaria, que ya vemos que no es así, se ha quedado en 25.000 camas turísticas, si mi memoria no me falla con el número de camas, cama arriba, cama abajo. Digo lo que dice Pepe Juan, ahora tiene 25.000 camas. Que se ha rechazado incluso el aumento lo ha dicho también el alcalde, que se ha rechazado incluso el aumento de las camas turísticas. Por eso cuando escuchamos a Coalición Canaria hablar, no sabemos dónde saca esos datos, creemos que a lo mejor no está muy bien enterado de lo que dice ese plan de modernización, o están otra vez desde hace meses cogiendo el discurso cuando no ha sido así. Lo que pasa es que según el Cabildo, digo, aporto datos para que la gente después lo analice, según el Cabildo de Lanzarote, eso lo ha dicho Pepe Juan, hay 31, ya tiene el tope cumplido de construcción, según el Cabildo, porque según Pepe Juan le está contando lo que se llama la tercera cama, que ustedes saben cuál es la tercera cama, es la famosa cama que utilizan los hoteles, que no se contabiliza, pero realmente después se puede utilizar para en vez de 2 personas quedarse 3. Pero bueno, esto es otro problema. Sí, es claro que Coalición Canaria no quiere cogerle ni el discurso ni la bandera a Cristina de que somos los defensores del territorio y que estamos saturados, pero la realidad muestra que Pepe Juan no piensa perder ni perdonar una sola cama. Luego que usted no ni una sola cama piensa perder. Porque ya escuchamos no, Cristina, porque somos... Ni un turista menos y dando licencia, porque somos realistas, Cristina, para hoteles, para grandes se van a hoteles. tragar sus propias palabras, lo dijo Jorge antes. Estas parcelas hoteleras que les queda pendiente, quien va a tener que darle la autorización es Tía. El Cabildo está obligado, y Tía también, hay que ser realistas. Y si me dejas terminar, te pongo mi posición. Mira, Cristina, aquí hay una realidad, y la primera realidad es que Tía sí solicita el aumento de cama, se lo solicita al Cabildo, y no por 500, por 1.500. Y el Cabildo es quien le dice, mira, no le corresponde 1.500, le corresponde 500, y bueno, es verdad que al final, después de pedir, Cristina, ¿me dejas terminar, por favor? Pero es que he renunciado porque no se ha hecho los 1.500. Alega lo que quieras, Cristina, déjame terminar. Pero no se puede de estar esas diciendo 1.500 después, se le dice que son 500 y él es verdad que luego rechaza, pero dice, no, pero de las 6.425 que me quedan, no pienso dejar escapar ni una. Y como dice Ángel, puede ser lógico, sí puede ser lógico, con esas camas que interesa, o qué conviene al Ayuntamiento de Tía. Cristina, por favor, ¿qué le conviene al Ayuntamiento de Tía? Rentabilizarlo al máximo, ¿para qué? Para conseguir una mayor rentabilidad a través de impuestos, licencias y demás para sus vecinos. Pero Tía estaba en la potestad y posibilidad de caducar
o revertir esta situación quitando camas de Pero mercado. caducado Claro, ya su está, discurso- claro que lo- caducado su ya está discurso porque el plan es del 91. Su discurso David, es que se por eliminen favor. camas turísticas, que se apueste por el David, suelo por residencial. favor. Y después Vamos nos vemos a un ver. municipio donde ¿Están gobierna, ustedes- donde están gestiona, ustedes también que lo con que el apuestan peor? es por no perder ni Pero una cama que- más, ni una que más, no, perderla. se ha ¿no? perdido Ellos dicen que camas no. porque se ha Cristina, por rechazado favor. para no aumentar Por favor, camas turísticas, Cristina. cosa que ustedes, Coalición Canaria, Cristina, yo sí lo te he quieren respetado así. tu turno, No, Cristina, pero que por no favor, pueden déjame decir cosas que terminar. no Después, son, déjalo, David. porque si no- No puede decir cosas que no Cristina. son. No, de verdad, es que- Osvaldo prefiere dar Sigue autorizaciones terminando, turísticas termina tu parte, venga. antes que Después sigo hacer yo. planes de modernización en Costa Teguise. Eso es lo que quiere Osvaldo. Y aquí doy consejos que para mí no tengo. Cuando estuvo de alcalde, ahí tenemos Costa Teguise mirando para el otro lado, con los esqueletos de los hoteles, que si no le tocan el bolsillo no hace nada, y gracias a que pedimos el Partido Socialista la ejecución de esa sentencia. ¿Dónde están los planes de modernización de Costa Teguise? Y ustedes lo que tienen es envidia de tía, que se han hecho planes de modernización y no se ha aumentado en camas turísticas, cosas que ustedes sí es lo que pretenden. Y habla claro, David, que cuando tú no construyes esas camas que prevé el pie, ya quedan desclasificadas. No lo han hecho ustedes. No lo han hecho ustedes con Sí, este. el No cabil- lo han el hecho Cabildo ha ustedes. caducado camas. ¿Sabes lo que querían ustedes, Coalición Canaria? Aumento de la capacidad de carga de la isla de Lanzarote, un 8%. 500.000 plazas entre residenciales y turísticas. Eso es lo que ustedes querían, Mira, Cristina, Coalición Canaria. a ver, Por favor, Cristina, yo vamos creo no que a engañar a la Cristina, ciudadanía. Y Cristina, la lógica si ya sobre termi- lo si ya que es. terminaste, No con lo Cristina. que Perdón un creas momento, David, tú. Cristina, No con lo que creas Cristina, tú. tienes que respetar los turnos de Cristina, porque es que Ya, ya me lo pero están es que diciendo de tampoco- realización. No, es que son los Es turnos que no ha es parado de hablar. No, No, se pero es que entiende, no tampoco dejas hablar a puede ser nadie y así. vas a quedar mal, Cristina. Yo te- Bueno, pues sí quedó más ser aquí, No, pero que Cristina, no puede pero ser el así. problema es que esto es un programa para que lo escuche todo el mundo Ya, y yo estoy pero- aquí para dirigirlo. Porque si no te pones tú aquí y hablas tú sola y no, No, y me pongo oímos yo todo aquí sola, no, pero digan las cosas tus palabras como son. que son muy No interesantes. gusta, pues no gusta, pero ya cada uno está. tiene su Cristina, opinión. tú Cristina. escuchas también las cosas que dicen los demás y si no te gustan, te callas, no te gusta, después tienes tu Tú no momento. me mandes a Tienes- callar a tienes mí. tu momento. No, no manda a callar, Yo no te lo que estoy mandaba diciendo es que callar deja a hablar. ti. Después tú Yo tienes no tu te momento de mandaba a réplica. Y callar déjame a ti terminar. David, para venga, empezar. termina, por David, favor. Y mira que venga, dices termina. disparate y no te Cristina, mandaba a por favor, callar. Permítame, Mire, permítame. esto es muy claro y repito, y apuesto por la lógica que planteaba Ángel y quizás Ahora, sea una ahora lógica de, tú. los recursos, de sacar los mayores recursos que puedes para tu municipio. La realidad es que en este caso Díaz podía haberse permitido y tenía la posibilidad de quitar camas del mercado, ¿Y la de quién? disminuir las camas y apostar por el suelo residencial. Sin embargo, cambia parcelas de suelo residencial, donde se construye a la gente la casa, su vivienda, y las cambia a suelo mixto. ¿Para qué? Para permitir que esas camas que saca de un lado quepan en otra parcela, porque tienes que buscarle suelo. Y entonces cambia suelo residencial para el ciudadano, lo cambias turístico, para que haya establecimientos turísticos. Por lo tanto, que Pepe Juan no aumentan camas, pero tampoco está perdonando Y ni tampoco una. Y parcelas tenía la para construir posibilidad. camas Y se turísticas. repite el discurso que tiene el Partido Socialista, que en la Pues oposición no, David. son aquellos defensores de que no más vivienda, pero cuando Pero- gestionan no perdonan ni una cama más. Pero Y eso es lo que David, está pasando en que Díaz con eso su no tercer es plan de modernización. así. Vamos a No cambiar. perdona ni deja de perdonar para Cristina. construir otras parcelas, que te estás contradiciendo en tu mismo Cristina, discurso. una pregunta, no, que nos queda 8 minutos nos queda. A ver si podemos repartirlo en el último tema que teníamos previsto, y es que una cosa muy importante para Canarias se aprobaba en el Consejo de Ministros esta semana, precisamente después de 18 meses de lucha del gobierno de Canarias para tratar de que se pudieran derivar los menores inmigrantes solidariamente en el resto de las comunidades autónomas. Han conseguido finalmente que se fuera por un real decreto que ahora tiene que ser convalidado antes de un mes por el Congreso de los Diputados. Parece que ahora sí el gobierno cuenta con la mayoría posible, Cristina, para poder aprobar ese decreto, ese real decreto ley que va a obligar, porque ya no es voluntariamente, sino obligar a repartir a los menores inmigrantes por el resto de las comunidades. ¿Crees que porque sabes que ha habido cierta polémica, que si Cataluña a los socios de gobierno del PSOE pues le ha permitido que sean menos los inmigrantes? Cataluña ha respondido que ellos ya tienen suficientes inmigrantes o muchos más inmigrantes que otras comunidades y por lo tanto no tiene por qué recibir más que el resto.
Bueno, a nadie se le esconde que Cataluña y junto con el País Vasco son las comunidades autónomas que más inmigrantes ¿Y Andalucía? han recibido, o sea, han acogido en este caso. Desde luego que es una buena noticia que por fin se haya llegado al acuerdo para la reforma del artículo 35. Sí es verdad que el decreto ya está en vigor, se puede hacer uso es decir, ya llegar a los acuerdos pertinentes en la conferencia sectorial, y todos sabemos que si no se llega a un acuerdo, pues luego están los porcentajes para las derivaciones a cada una de las comunidades autónomas. Desde luego que respira Canarias, respira también Ceuta, porque también era Ceuta una ciudad gobernada por el Partido Popular, era una ciudad que también tenía una contingencia migratoria en cuanto, sobre todo, menores de edad, pues pasada yo creo que el 300%. Y desde luego, a mí lo que me causa, no sé si pena, pero que se haya llegado a este término, es decir, de esa solidaridad impuesta. Yo creo que de manera voluntaria, es verdad que se hizo en su momento, creo que fue en el año 2022, si no me falla la memoria, pero era poco, era poco. En toda España, mientras nosotros manteníamos a 4.000 y pico en aquella yo creo que después de los acuerdos que ha llegado en este caso el presidente del gobierno, pues bueno, ha salido para adelante. Canarias y Ceuta sobre todo respiran hondo y bueno, y ya hay que... Es verdad que todavía queda tiempo hasta que se hagan los traslados, porque esto tiene un procedimiento y es lógico, tampoco son mercancías que se puede sacar a uno y ponerlo. Ahora hay que hablar con los menores y hay que hacer una restricción, porque lo cierto es que muchos menores de motu propio quieren irse de Canarias, quieren irse a la península, o incluso de la península saltar luego a otro sitio cuando se hagan mayores, evidentemente. David. Buena noticia. Lo primero por los menores, porque se trata de un drama humanitario y darle una mejor calidad de vida es indispensable y obligatorio. Lo segundo por los recursos, porque en Canarias como comunidad autónoma pues teníamos unos recursos que estaban saturados, lo dicen todos. Tercero por lo económico, porque quieras o no, es algo que nos cuesta 157 millones de euros a los canarios, que el Estado se comprometió en darnos 50 y que había pagado en noviembre creo que 17 o 19. Bueno. Ya ha pagado 50, ahora el problema es que había prometido otros 50 que dice que lo darán a partir de ahora. Estaban por llegar. Así que yo creo que el cómputo hace de que hablemos de una buena noticia, que pone, a ver, no digamos fin, pero pone sí un punto y aparte, pone unos puntos suspensivos a una gestión de una crisis migratoria que lleva Fernando Clavijo liderando durante 18 meses, con un arduo trabajo en el cual representa a la labor inmensa que ha gestionado. Yo le doy la enhorabuena por el trabajo y los acuerdos conseguidos, a él, la presión que han hecho las ONG, los sindicatos, los cuerpos y fuerzas de seguridad y demás entes, todos participantes, y sobre todo también, hay que decirlo, a la solidaridad del pueblo o de los partidos del País Vasco y de Cataluña. Porque esto viene a tratar de números. Aquí necesitan los apoyos y los apoyos hay que buscarlos. Y en este caso los dan los partidos del País Vasco, los de Cataluña, que son claves y que demuestran la solidaridad y también la humanidad que tienen con el pueblo canario. Porque llevamos muchos meses peleando solos en el desierto, demostrando que Canarias para la península estaba, o para los partidos de la península, estábamos a más de 1000 y pico kilómetros y que nuestros problemas eran solo nuestros. Y yo espero que empiece a trabajarse de una manera adecuada. Y repito, aplaudo el buen trabajo de Fernando Clavijo, que haya conseguido esos acuerdos y también de la predisposición de aquellos que van a apoyarlo. Y hablo de Cataluña y hablo del País Vasco. Bueno, es verdad que en este caso Jun era el problema, más allá de porque como Vox y el PP no votaban ese decreto de ley, pues el gobierno de España decidió no llevarlo nunca por Real Decreto, porque después no podría sufrir la convalidación hasta que se consiguió que Jun. Es verdad que lo de Jun se consiguió también por otras negociaciones que hizo el gobierno central con otros temas que no tienen que ver realmente con el tema de los menores, sino por el control de la frontera y el tema migratorio, pero la verdad es que para Canarias nos ha beneficiado. En este caso, Ángel, ¿cree que está solucionado de alguna manera el tema? Bueno, ¿Con este decreto? Yo tengo mis dudas que con esto se solucione. Si es verdad que, decía Cristina, que a nadie se le esconde que a Cataluña y a País Vasco son los más emigrantes que tienen. Eso habría que demostrarlo. Eso habría que demostrarlo. Dudo mucho que Cataluña tenga tantos emigrantes
acogido que no tenga, por ejemplo, Andalucía o la propia Canarias. Pero bueno, esos ya son números que tendrán que demostrarse en su día. Lo que sí es triste es que la falta de acuerdo entre los dos principales partidos de este país, en sus guerritas particulares, a ver quién es más fuerte que el otro, haya hecho posible que durante 18 meses hayamos estado viviendo esta situación. Y sí es verdad que Clavijo, la verdad que habría que, bueno, así se ha puesto canoso el hombre, de todo lo que ha vivido, y que tengas que irte tú a negociar con un tío que está prófugo en Bruselas para intentar solucionar este problema, nos debería dar hasta vergüenza. Bueno, vamos a terminar ya. Cierro, Guayo, porque ya se nos ha acabado el tiempo. Te queda un minuto, simplemente como valora. Y si el Partido Popular está aquí en una situación comprometida, los diputados canarios del Partido Popular, porque cuando tengan que votar, pues van a votar en contra posiblemente de ese decreto ley, aunque aquí Domínguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, del Partido Popular, ha dicho que, bueno, que le parece bien que el Partido Popular tenga su postura, pero que ellos aquí van a defender este decreto. Efectivamente, yo, Jorge, como canario y por Canarias, me estoy bastante contento porque por fin se haya llegado a ese acuerdo y por fin haya tomado las riendas del asunto el Gobierno de España. Porque hay que recordar que aquí quien gobierna España son unos y los que están en la oposición son otros. Y los que tienen que solucionar los problemas son los que están en el gobierno y si no saben solucionarlos, pues tendrán que dejar paso a otros. Aquí llevamos esperando por esto 18 meses. Y llevamos 18 meses diciéndole al Partido Socialista, haga usted un real decreto ley y lo convalida sobre la marcha. No, es que no se puede, nunca se ha podido. ¿Cómo se ha podido? Después de sacar adelante sus prioridades. ¿Y cuáles han sido las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez? Los indultos, la amnistía, un concierto especial para Cataluña en el tema de la caja única, el control de fronteras, y ahora, después de todas esas prioridades, parece que ha llegado la prioridad de Canarias y de sacar a los menores de Canarias. Por otra parte, decías que no tenía que ver lo de el control de fronteras con esto. Yo creo que tiene mucho que ver. No digo que no tenga que ver, digo que no tiene. No, yo creo que tiene mucho que ver y me explico en que el acuerdo de ahora con Jun, porque Jun en Tenerife dijo que ni una, no querían ni una. Ahora sí, bueno, hacemos un nuevo reparto, que el reparto, si ustedes ven, son 800 para las demás y 20 y no sé cuántas para el País Vasco, es decir, me viene muy bien, ahora cojo este reparto. Pero es que para el próximo, cuando esté la nueva ley de extranjería o el nuevo se convalide el nuevo decreto 35 de la ley de extranjería, ya tengo yo las competencias en extranjería. No. Y después ya veremos. Bueno, aquí lo único que ha habido es que un gobierno hasta que no se ha plegado otra vez a Puigdemont y a la mano que mece la silla de Puigdemont, no ha sacado adelante lo que tenía que estar. Buena noticia. O sea, es bueno no tenemos que ir porque se nos ha acabado el tiempo. Cristina Duque, muchas gracias. Gracias. Viniste con ganas después de un tiempito. Ángel, muchas gracias por venir desde el sur, igual que a Guayo y también a David Rocío, que nos viene de San Bartolomé. Nosotros regresamos el lunes con más temas. Buenas tardes.